Buenos días, queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vamos a trabajar otro reino de la naturaleza que también es muy importante dentro de los reinos que conforman la naturaleza, el reino protista. Entonces, ya recordamos que las bacterias, ¿cierto? Ahora viene el reino protista, que es un organismo también diminuto que se necesita ver a través del microscopio. Pero lo que tiene este reino protista es que es más grande que las bacterias. Entonces, se encuentra, por ejemplo, en las plantas, en los animales. La mayoría de protistas se dice que son de color verde y ellos pueden fabricar sus propios nutrientes a través de energía solar. ¿Dónde podemos encontrar estos protistas? La mayoría se dan en el agua, viven en el agua. Otros tienen la facultad de vivir en ambientes terrestres húmedos, ¿sí? O sea, prácticamente siempre están en un contexto o un lugar que sea húmedo o mojado, ¿cierto? Al interior de otros seres vivos. También pueden estar al interior de otros seres vivos, en otros lugares, como las plantas, en este caso. Este reino se dice que este reino recoge a protozoos y algas. Estos protozoos, como lo vemos acá, este es un protista protozo. Se dice que las algas también, protozoos y algas, son unicelulares porque están conformadas solo por una célula. Estos son de gran importancia porque constituyen planctones, es decir, otros tipos de protistas como bentes y edalfos, que pueden ser los causantes de grandes enfermedades, por ejemplo, como la malaria, no sé si la hayan escuchado, o el paludismo. Entonces, estos dos protistas pueden ocasionar ese tipo de enfermedades también. Otros protistas también son utilizados en industrias para realizar farmacéuticos o también para realizar cosméticos. Por ejemplo, lo que las mujeres nos aplicamos, los cosméticos como los polvos, las sombras, ¿sí? Todo eso también puede ser creado a base de los protistas, de órganos que tengan componentes como los protistas. Bueno, acá tenemos algunas características. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos otro tipo de protistas: el ameba, el paramecio y euglena. La ameba, por ejemplo, este tipo de protistas es, nosotros los seres vivos muchas veces tenemos ese tipo de protista dentro de nuestro órgano, pues ya que al momento de que nuestro sistema digestivo está muy recargado, entonces es el momento que tenemos que descargar un poco ese órgano. ¿A partir de qué? A partir de purgantes que nos ayuden a, a dejar el paso, ¿cierto?, de estos tipos de protistas, como por ejemplo la ameba, ¿cierto? Las amebas, ¿cierto? Entonces, las características de estos protistas son, por ejemplo, que ellos poseen un tipo de células eucariotas, o sea, unicelulares, que solo tienen una célula, no como nosotros los seres humanos, que poseemos millones de células, porque presentan a la vez un núcleo bien organizado con una membrana nuclear. También se dice que son autótrofos. Estos son autótrofos porque realizan la fotosíntesis como las algas unicelulares, ¿sí? Entonces es un proceso donde también se necesita de la energía solar. Son heterótrofos como los protozoos, lo que les dije anteriormente, porque se alimentan de otros, o sea, de otros órganos diferentes. Tienen características animales y vegetales porque presentan cloroplasto y tienen flagelos. Entonces, por ejemplo, los flagelos, digamos, son la parte de los protistas que cubre a ese protista, ¿sí? Entre ellos tenemos la euglena, la ameba y el paramecio. Entonces, estos protistas cumplen una función diferente. Digamos, estos pueden estar dentro de los órganos del cuerpo humano,
muchas veces estos protistas pueden afectar al cuerpo humano, ¿sí? Entonces, por eso es necesario tener cuidado, por ejemplo, el agua que sale del filtro de nuestra llave de la cocina o que sale, por ejemplo, de la llave del baño, ¿cierto? Estas a veces pueden estar compuestas, a veces si ustedes se dan cuenta, por protistas, cuando salen como un poco de tierra, a veces nos damos cuenta. Entonces, estos son perjudiciales para la salud porque muchas veces esa agua, ¿cierto? No está pasando por un filtro tal vez, y eso es lo que ocasiona que pues se contamine y se llene de protistas, y por esa razón hay que hervir esa agua, ¿cierto? Para descontaminarla pues de esos residuos o de esos órganos como los protistas, ¿sí? Bueno, entonces a partir de esto que les estoy diciendo, que son otros órganos similares a las bacterias, pero que ya se encuentran en plantas o que su ambiente es más húmedo y es más están más cerca del agua, ¿sí? Entonces, a partir de todo esto que yo les estoy diciendo, ustedes van a realizar la página 49. Entonces, acá vamos a practicar los conceptos de bacterias y protistas. Entonces, el primer punto, estos son algunos órganos, ¿cierto? Que evidenciamos. Ustedes tienen que mirar cuál es del reino bacteria y cuál es del reino protista. Y colocamos en la línea si es reino protista o el reino bacteria. Escribe 3 diferencias entre los seres vivos de los reinos bacterias y los reinos protistas. Entonces ustedes van a escribir como esas diferencias que existen, ¿sí? Por ejemplo, que las bacterias son un poco más diminutas y que las protistas son más grandes que las bacterias, ¿cierto? Ahí podemos dar una de las diferencias que hay. Tercero, algunas bacterias y protistas son las causantes de distintas enfermedades que han significado la pérdida de vida de millones de personas en el mundo. ¿Cuál es la importancia de estudiar las bacterias y los protistas? Es muy importante estudiarlo porque así vamos a saber, ¿cierto?, qué es lo que están ocasionando esas enfermedades, ¿cierto? Bueno, ahora vamos al siguiente y el último. Vamos a imaginar que tienes algún tipo de infección en tu garganta, ¿cierto? Cuando llegas al colegio te das cuenta de que varios de tus compañeros tienen una infección en la garganta, mientras que los demás continúan sanos. ¿Qué ser vivo puede causar la infección en la garganta? Entonces vamos a mirar si de pronto son las bacterias o son los protistas, ¿cierto? ¿Qué medidas de prevención puedes tomar los compañeros que no tienen la infección? Pues recordemos el lavado de manos, el uso del tapabocas, estar un poco lejos de la persona que tiene ese dolor de garganta o que tiene alguna infección, ¿cierto? Eso es como lo más importante. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, en nuestro encuentro por Skype vamos a socializar pues esta temática, preguntas que hayan. Entonces recordemos que si tienen alguna pregunta, pues me la hacen saber el día de nuestro encuentro por Skype. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a consignar en nuestro cuaderno de ciencias qué es el reino protista. Yo les quise hacer como un pequeño resumen de lo que es. Y vamos a dibujar alguno de estos órganos que vemos ahí. Pero no los vamos a dibujar todos, vamos a dibujar solo uno, como para representar a ese reino protista. Bueno, mis niños, entonces espero se encuentren muy bien y que tengan un muy feliz día. Dios los bendiga.